Venimos estudiando todo este tiempo acerca de el reino de Dios está en su Hijo y que ciertamente Dios nos va guiando y nos va llevando a entender las cosas que son del corazón de Dios, que no pueden entenderse desde la mente humana y que necesitan ser entendidas por revelación del Espíritu. Los hombres pueden exponer las Escrituras, pero solamente el Espíritu puede revelar a Jesús. Y necesitamos clamar, por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso lo necesitamos todos y cada uno de nosotros, y necesita suceder en todos y cada uno de nosotros, porque esto no es de manera exclusiva de una persona. Esto es algo que Dios quiere hacer en cada miembro que ha puesto en su cuerpo. Esto es algo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones, porque ciertamente Pablo, después de toda la exposición que hace en las Escrituras, de toda la carta de los Romanos, mostrando cuál era la condición en la que nos encontrábamos antes de haber sido redimidos por Dios por medio de la vida de su Hijo, y que todos estábamos bajo la ira del Señor, y que de una manera especial Dios nos proveyó la vida de su Hijo para librarnos de la ira venidera, y nos proveyó la vida de su Hijo porque es en Él en quien somos completamente aceptos. Dice la Escritura que somos completamente aceptos en el amado, en el Hijo que dijo tetelestai, en el Hijo que dijo la deuda ha sido pagada. Y cuando llegamos a Romanos 12, Pablo está hablando a hombres y está hablando a mujeres que han nacido de nuevo, a los cuales ha venido la vida de Dios, y por eso él empieza diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De manera que nos va alumbrando para entender que lo que hemos sido llamados a ofrecer como sacerdotes en el Nuevo Testamento no son actividades, aunque las realizamos, no son canciones, aunque las entonamos, no son cultos, aunque Dios nos da la gracia de reunirnos, sino que lo que Dios nos ha llamado a ofrecer es la vida de su Hijo, el único sacrificio del que subió olor grato delante de Dios fue el sacrificio ¿de quién? De su Hijo, el sacrificio de Cristo, lo que fue presentado allí en el monte Calvario, que de manera completa dio respuesta a todas las demandas de justicia de Dios. Y allí fue donde Dios nos hizo aceptos. Pero dice la palabra de Dios que cuando vamos entendiendo las misericordias de Dios, vamos también recibiendo luz para saber qué es lo que venimos a presentar delante de Dios. El único sacrificio que a Dios le agrada, la vida gloriosa de su Hijo. Y dice el verso 2 de Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de ¿quién? De Dios, para que podamos entrar en contacto, para que podamos empezar a desgustar, como dice el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es Jehová, que podamos entrar a degustar este pueblo de la vida de Dios, a poder experimentar esa vida que ya ha sido puesta dentro de cada uno de nosotros si nacimos de nuevo, si hemos nacido de lo alto, porque la Escritura dice: si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de ¿quién? No podemos ver el reino de Dios. De manera que Dios nos ha provisto una gracia maravillosa, una gracia incomparable, que es la que está traspasando nuestras vidas para que experimentemos esa realidad todos los días dentro de nuestro caminar. Y en todo esto que venimos viendo acerca del reino de Dios, que el hombre desde que pecó en el huerto del Edén ha tenido promesas de parte de Dios, de cómo Dios vendría a restaurar todo.
Pero el hombre ha estado a la espera de la restauración de las cosas externas. Y tantas veces pensamos que el reino de Dios se manifiesta es cuando nos va bien, que el reino de Dios se manifiesta es cuando las cosas salen como queremos, cuando podemos poner los planes, los sueños, los deseos en las manos de Dios y se cumplen, que eso es el reino de Dios. Pero cuando vamos a la Escritura, el reino de Dios es manifestado de una manera completamente diferente. Y por eso necesitamos que sea Dios mismo el que nos vaya, ¿qué?, enseñando, Dios mismo el que vaya revelando a nuestro espíritu todo lo que Él ha establecido como su reino en cada una de nuestras vidas y cómo es la forma en que Dios va gobernando sobre cada uno de nosotros, porque aunque nosotros tenemos información acerca del reino, el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, hablan una y otra vez, Jesús una y otra vez estuvo dando parábolas, dando ejemplos. Las escrituras en los evangelios está lleno acerca de a qué compararemos el reino de los cielos. El reino de Dios es semejante a una cantidad de alusiones que hace el Señor Jesús, pero necesitamos entender hacia dónde nos va conduciendo todo esto. Quisiera que iniciáramos allí en Jueces, en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, en el capítulo número 9, en el versículo número 8. De manera muy especial, el Señor utiliza esta porción de Jueces como si estuviera personificando en la vida de los árboles algo que quiere enseñarnos acerca de su diseño, acerca de su voluntad, acerca de su propósito para nuestras vidas. Y allí empieza el versículo número 8, Jueces capítulo número 9, verso 8, dice la escritura: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y mira lo tremendo de esto, ¿cierto? La elección que pueden hacer los mismos árboles de quién es el que va a gobernar sobre quién, sobre ellos. Y empiezan a mirar los posibles candidatos de quién fuera el ideal, tal vez por lo que se ve, tal vez por los frutos que da, tal vez por el tamaño del árbol, tal vez por la calidad del árbol, ¿sí? Tal vez por las funciones que cumple el árbol, poder determinar cuál de ellos, para, como el Señor lo personifica aquí en este ejemplo donde dice, cuando fueron a elegir rey, y dice que empezaron a hacer una elección y dijeron al olivo: reina sobre quién, reina sobre nosotros. No olvidemos que hemos visto que el anhelo del ser humano es que Dios le dé gobierno, no que Dios gobierne sobre su vida. Y por eso se vuelve tan atractivo muchas porciones bíblicas sacadas de contexto, como las hemos mirado, que Dios nos puso como cabeza y no como cola, y cuando la sacamos de contexto empezamos a buscar algo diferente a lo que Dios nos ha provisto y a lo que Dios nos ha dado, porque no olvidemos, el Señor le dijo a Jeremías que lo había puesto para derribar, para destruir, ¿cierto? Antes de empezar ¿a qué? A edificar. Y mire cómo el Señor, en la medida que va trayendo su palabra y la va revelando a cada uno de nuestros corazones, va derribando todas las estructuras que nosotros tenemos, las estructuras que nos han dividido, las estructuras que han hecho que aún dentro de una misma congregación todos tengan una opinión diferente frente a una misma escritura, cuando si lo que Dios nos ha provisto a todos nosotros es la mente de Cristo, si es la mente de Cristo la que está obrando en todos y cada uno de los miembros del cuerpo, pues no debieran de haber opiniones diferentes, debiera de haber un consolidado, porque es un único pensamiento. El Señor no tiene un pensamiento para revelarle a una persona y sobre la misma porción a otra persona le revela, ¿cierto? Otra cosa completamente diferente. Nosotros vamos entendiendo que cada uno de nosotros hemos querido ser portadores de cuál es la sana doctrina, de cuál es la verdadera palabra, ¿cierto? Y cada uno
Cualquiera sea, siempre estará la defensa de que lo que enseña, de que lo que dice, de que lo que explica es la verdad, y eso es lo que Dios está trayendo, mis amados. La única verdad la tiene Dios y solamente Dios la puede revelar al corazón. La verdad no la tiene un pastor, la verdad no la tiene un líder de una iglesia, la verdad la tiene ¿quién? Jesucristo, y a Él es a quien necesitamos oír. Por eso la Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas ¿qué? Y ellas me siguen. Y aquí aparece todos los árboles a una, haciendo una elección, ¿cierto? ¿Cuál es el primer candidato? El olivo. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Cuando alguien ha recibido luz y ha sido alumbrado en su interior acerca de cuál es el diseño de Dios para su vida. Porque cuando alguien tiene claro para qué fue creado por Dios, cuál es el propósito de Dios para su vida, que ya lo hemos visto en la palabra del Señor, que Dios no tiene un propósito para cada uno, Dios tiene un único propósito para todos. Y con todas las circunstancias, Dios tiene un único propósito para todos. Romanos 8, 28 y 29. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquello que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Y cuál era el propósito de Dios? A los que antes llamó, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el único propósito que Dios tiene contigo y conmigo? Formar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, cualquiera sea la circunstancia que tú y yo atravesemos, el propósito es el mismo. Dios no espera sino formar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Porque no olvidemos, el único que conecta el cielo con la tierra es Jesús. No hay hombres que conecten el cielo con la tierra. Solamente, la Biblia dice, solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. Y muchos hombres neciamente se han atribuido ser como los intermediarios entre Dios y ¿qué? Y los seres humanos. Pero gloria a Dios que la Escritura nos va dando luz para permitirnos entender que podemos aprender los unos de los otros de lo que Dios ha revelado, pero que el intermediario es uno solo, es único, extraordinario y especial, nuestro Señor Jesús. Pero miren la respuesta del olivo, y aquí es importante que nosotros podamos tener claro el diseño de Dios para nuestra vida. Mas el olivo, verso 9, respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Miren lo tremendo. Ante la propuesta, ¿cuánto interés tenía el olivo de lo que le estaban proponiendo? ¿Cierto? Cuando se tiene claro para qué Dios me hizo, para qué Dios me formó, la Escritura dice: a los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, yo los hice y los formé. Y hay algo que nosotros necesitamos entender con todo el corazón: Dios nos ha creado para su gloria, única y exclusiva ¿qué? Mente para su gloria. Dios no ha escogido al hombre para llenar al hombre de gloria. Dios ha escogido al hombre para poner su gloria en él, y todo lo que el hombre refleje sea su ¿qué? Su gloria, que es diferente. Ese árbol tenía claro para qué había sido diseñado ¿qué? Por Dios. Tan hermosa esa frase cuando dice: el aceite con que en mí se honra ¿a quién? Wow, fue puesto algo en mi esencia, y esa esencia es para honrar ¿a quién? Para honrar a Dios, porque está en el diseño de Dios. De manera que lo que se le ofertaba no tuvo ningún atractivo para este árbol, porque el árbol tenía claro que su diseño. Y la única forma de tener claro el diseño es por revelación, porque Dios te lo enseñe. La Escritura dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo: y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. De manera que cada uno de nosotros necesita ser enseñado por Dios, y necesita escuchar ¿a quién? A Dios. De manera que dice el verso número 10, entonces cambiaron de candidato. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre ¿quién? Sobre nosotros. Y respondió la higuera:
he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y mira lo hermoso. Si el diseño de Dios no es claro para nuestro corazón, muchas cosas se van a volver atractivas. ¿Para qué? Para nuestra vida. Se van a volver a cosas que van a enganchar nuestro caminar. Y como hoy en el nombre de Dios se quieren lograr tantas cosas, ¿cierto? Cuando la psicología tomó mucho lugar dentro del cristianismo, la psicología centra todo en el ser humano, que el ser humano pueda ser realizado, que el ser humano pueda cumplir sus deseos, que el ser humano pueda cumplir sus sueños, que el ser humano pueda alcanzar y desarrollarse, ¿cierto? Cuando la Escritura no habla del desarrollo del ser humano, habla del desarrollo de la vida de Cristo en el ser ¿qué? En el ser humano. Entre más el ser humano crece en sus capacidades, menos lugar hay para Cristo dentro de ese ser humano. Ahora que vamos a ver algunas cositas en unas diapositivas que traje hoy, nos vamos a dar cuenta que si es por capacidades hay gente con una inteligencia tremenda. Por ahí hay un colombiano que tiene una sabiduría natural impresionante respecto a los números, ¿cierto? Le dan la raíz cuadrada de un número gigantesco y más se demora el que está haciendo la cuenta en la calculadora que él da la respuesta. Eso es una sabiduría impresionante. Pero ese hombre, con toda esa sabiduría que tiene, no está rendido a los pies de Cristo. Fíjese que esa sabiduría le ha servido para alcanzar un estatus, para alcanzar tal vez una comodidad económica, le ha servido para que se abran muchas puertas, se ha servido para que en muchos lugares tenga reconocimiento, pero no le ha servido para conocer a quién, pero no le ha servido para conocer a Dios. ¿Qué tenía claro la higuera? ¿Para qué Dios la creó? ¿Qué tenía claro el olivo? Pregunto, ¿tienes claro para qué Dios te creó? ¿Tienes claro para qué Dios te hizo? Porque el título de la enseñanza de hoy, el reino de Dios, no es algo que sabemos, es alguien que nos gobierna. Es una vida que hay puesta de parte de Dios en nosotros. Dice el versículo número 12, cambiaron de candidato, siguieron con otro candidato. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? ¡Qué tremendo! Nuevamente hay un diseño claro, ¿cierto? En cada uno de estos árboles, que ante las cosas que se le quieren ofertar no son atractivas, y la única forma de que todo lo del mundo pierda atracción para nosotros, y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de que lo atraiga la música secular, no estamos hablando de que lo atraigan las actividades seculares, no, porque muchas veces no nos atraen esas actividades, pero nos atraen todos los principios del mundo. Y entonces estamos aquí con el sueño de que Dios nos haga grandes allá. Y el único sueño de Dios es engrandecer a Cristo en cada uno de nuestros corazones. Es el único deseo de Dios, es el único sueño. Un pueblo que está viendo con tanta claridad y con tanta luz a Cristo, que Cristo es el anhelo ardiente de su corazón. Cristo es aquel por el que lo quiere dejar todo y por el que está dispuesto a abandonar su propia vida, porque no hay tesoro que se compare a quién. No hay tesoro que se compare a Él. Y dice el verso número 14, apareció un último candidato, ¿cierto? Y dice: dijeron entonces todos los árboles
a la zarza: anda tú, reina, ¿sobre quién? Sobre los árboles. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del ¿qué? A los cedros del Líbano. Y apareció en medio de ellos un arbolito que tiene una particularidad. Yo creo que el arbolito más conocido de ese estilo para nuestra región, y los que pronto han estado en alguna finca o conocen algo de esto, es un arbolito que se llama zarzamora, ¿sí? Que da unas moras, moraditas pequeñitas, tiene espinas y las moras son ácidas, no son atractivas para el ¿qué? Para el gusto. Este arbolito tiene una particularidad que funciona tipo enredadera. Aunque es un arbolito, sus ramas se extienden tipo enredadera, de manera que va consumiendo lo que va ¿qué? ¿Sí? Y tiene una particularidad, y es que es muy atractivo para el fuego. Con facilidad el fuego lo enciende y lo deja hecho ¿qué? Y lo deja hecho ceniza, ¿cierto? De manera que un árbol sin fruto, con espinos, seco, fue el que aceptó la propuesta que se le estaba ¿qué? Haciendo de venir a reinar ¿sobre quién? Sobre los demás. De venir a ocupar un lugar que no le había sido ¿qué? No le había sido dado. Y ahí es donde aparece una profunda necesidad en nuestro corazón de tener entendimiento del diseño de Dios para nosotros, del diseño de Dios para nuestros corazones, del propósito de Dios para nuestras vidas, porque no es solamente decirlo, no solamente expresarlo, no solamente tenerlo apuntado en un cuaderno con claridad. Eso necesita que sea alumbrado dentro de nuestro corazón y sea alumbrado dentro de nuestra vida, para que cambie completamente la dirección de nuestro caminar. Porque tal vez han cambiado nuestras costumbres, pero no ha cambiado la dirección de nuestro caminar. Tal vez han cambiado hábitos en nuestra vida, pero no ha cambiado la dirección de nuestro caminar. Cambiamos hábitos para seguir siendo nosotros mismos. Cambiamos costumbres, pero seguimos siendo nosotros ¿qué? Nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los que mayor estorbamos la obra de ¿quién? La obra de Dios, ¿sí o no? La mayor cantidad de luchas que nosotros tenemos es porque este hombre que llevamos dentro de nosotros no quiere ceder el control, no quiere rendirse, ¿cierto? Y por eso el único lugar a donde debe ser llevado es a la cruz, debe ser despojado para que seamos revestidos de la nueva vida que hay en Cristo. Y todo esto nos tiene que llevar a pensar, porque ¿cómo estamos viviendo nuestra conexión con Dios? Nuestra conexión con Dios, porque aún veíamos la semana anterior que hoy vivimos como evangélicos, no como hijos de Dios. La cultura que tenemos es la cultura de los evangélicos, no de la vida de quién, de la vida de Dios. Tenemos celo por toda la estructura evangélica que tenemos, pero no tenemos un fuego de esa vida gloriosa del Hijo de Dios en cada uno de nuestros corazones, porque nos están absorbiendo los afanes de la vida, porque a veces el pueblo de Dios perdemos de vista que la salvación nos saca de lo temporal, del espacio y del tiempo para introducirnos en lo eterno, y que aunque todavía aquí estamos entre el espacio y el tiempo, ya pertenecemos a otro ámbito, a un ámbito que es ¿qué? Eterno. ¿Cuándo empieza la vida eterna? No cuando nos morimos, no cuando estás allá en un ataúd y todos están mirando y pensando, ¿sería que se fue con el Señor o sería que se fue a una eternidad separado de quién? De Dios. La vida eterna comienza cuando Cristo viene a vivir en tu corazón, cuando naces de nuevo, ¿cierto? Cuando mueres se define, es esa vida eterna.
pero llegó a tu corazón cuando naciste ¿de qué? Cuando naciste de nuevo. De manera que cuando nacimos de nuevo, Dios nos saca de lo temporal, del espacio y del tiempo, para introducirnos ¿en qué? En lo eterno, ¿cierto? En lo eterno. Pero si no entendemos el nuevo ámbito al que Dios nos va llevando, lo temporal está ahogando lo eterno dentro de nuestras vidas. Y lo está ahogando de una manera tan tremenda y tan fuerte dentro de nosotros, que los afanes de esta vida, el que vestiremos, el que comeremos, el que tendremos, el que alcanzaremos, los deseos del corazón, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, en los creyentes está ahogando la vida de la palabra. Porque son una cantidad de afanes los que nos tienen corriendo de un lado para quién, para otro, pero no un fuego ardiendo en el corazón, apasionadamente ¿por quién? Por el Señor. Todo se va volviendo es una excusa, ¿cierto? Pero una excusa dentro de lo que cada uno de nosotros ¿qué? Definimos. Mis amados, Pablo iba persiguiendo la iglesia, iba con cartas, iba dispuesto a encarcelar creyentes, dispuesto a perseguir de una manera recia, pero cuando apareció Jesús en el camino de Damasco, y cuando vino la luz que alumbró de una manera extraordinaria el corazón de Pablo, las primeras palabras de Pablo a Jesús es: ¿qué quieres que haga? Ese encuentro con el Señor produjo un rendirse al Señor de una manera que tremenda, ¿cierto? Pablo no necesitó de 50 cursos bíblicos para pensar si quería ser cristiano o no quería ser cristiano. Le faltó un encuentro con el Salvador y un encuentro, un momento con el Salvador para que su vida cambiara completa y radicalmente, eternamente. ¿Y para qué? Y para siempre. Nuestra vida necesita un cambio radical, pero necesita un encuentro ¿con quién? Un encuentro con el Señor. Nos hemos encontrado con la Biblia, pero encontrarse con la Biblia no es encontrarse con Jesús. Porque muchas veces en la Biblia nos encontramos con el Jesús de la historia y pensamos que el Jesús de la historia vino y se fue y está en el cielo. Pero mis amados, el Jesús que narra la historia bíblica vino a vivir en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. Él no se fue esperando a ver cuándo iba a venir a reinar. Él reina desde siempre. Su reino es eterno. Su reino nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ¿qué? Y nunca dejará de ser. Con lo que nos encontramos como una realidad es que aunque Él gobierna eternamente, lo que muchas veces no está sucediendo es el gobierno de Él en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que nos decimos ser creyentes, pero vivimos haciendo nuestra propia ¿qué? Voluntad, caminando en nuestros propios ¿qué? En nuestros propios deseos. Por eso tenemos que salir de todos estos afanes. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas capítulo número 21, versículo número 34. En el mundo hay un afán, y un afán absorbente por todo lo que está sucediendo. Hay una guerra por quien tiene capturada tu atención. La guerra de las pantallas. Llámese televisión, llámese Netflix, llámese Disney, llámese Facebook, llámese Instagram. Hay una guerra por quién tiene capturada ¿qué? Tu atención. Y el problema es que es una guerra en la que estamos siendo permanentemente vencidos. Y vencidos por los afanes que todo eso nos propone en nuestro caminar. Hoy la inteligencia artificial está proliferando cada día con más fuerza.
De manera que se pueda conocer cada día quién eres tú, cuáles son tus debilidades, tus gustos, tus deseos, para poderte tener ¿qué? Completamente atrapado. Lo que no se hace en relación con la vida del Señor, se hace en relación con los medios digitales, ¿cierto? Escasea la gente que tarde de la noche y en la madrugada está en la búsqueda de Dios, pero abundan los creyentes que se desvelan con su celular en la mano, ¿cierto? Haciendo una cosa que llama scrollear, que es mire y mire y mire y mire y mire y mire y mire, ¿cierto? Y entre más mira, eso le da más para ver, y más para ver, y más para ver. ¿Y cuál es el asunto de todo esto? Que si la iglesia no somos sacudidos, ¿cierto? Vienen tiempos cada vez más peligrosos. Mis amados, lo que nos pasó en la pandemia y lo que está aconteciendo con las guerras, con los gobiernos y todo esto, apenas es principio de dolores. Las cosas van a empeorar, las cosas se van a hacer más difíciles. Y el único lugar de refugio, ¿cierto? Muchos están pensando, si las cosas se ponen difíciles en nuestra nación, ¿para dónde me voy? Sí, pero vendrán días donde las cosas se van a poner difíciles en el mundo entero. En el mundo entero, mis amados. Las cosas están saliendo de control y Dios no lo está dejando ver. Creció un incendio de tantas proporciones en Estados Unidos que una de las naciones con la mayor tecnología se vio enfrentada a un incendio que se salió del control, de la capacidad, ¿cierto? Que empezó a devorar la ciudad. Las casas de los ricos se derretían, ¿sí o no? Las casas de millones, y no millones de pesos, de millones de dólares, ¿cierto? Estaban quedando hechas cenizas, ¿cierto? Porque vemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque la venida del Señor está ¿qué? ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que cuando veamos todas estas cosas, no es para amedrentarnos, sino para que nuestras vidas estén más firmes en el Señor. ¿Sabe que a la iglesia eso no le debe producir miedo? Yo ya veo esas noticias y esta semana cuando veía esos incendios decía, no me alegro de esos incendios, pero me alegro de que el Señor está, que suena la final trompeta. Me alegro de que pronto nos vamos con el Señor. Me alegro, me emociono cada vez que veo más cosas que sucediendo hacia afuera. No me alegro nunca de la calamidad, pero me alegro de que se está cumpliendo lo que Dios dijo, que cuando viéramos todas estas cosas, levantaos, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está ¿qué? Está cerca, ¿cierto? ¿Qué tan conscientes estamos de toda esa realidad dentro de nuestro caminar? Lucas 21:34 dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, ¿sí o no? Entonces, aquí hay algo bien especial, deje de estar pendiente del otro, empiece a mirar por su propia vida, porque a veces estamos calificando tanto la vida de los demás que no nos damos cuenta que eso se está volviendo un espejo de cómo estamos ¿quién? Nosotros. Se está volviendo un espejo de qué en condición ¿qué? Está nuestro corazón. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿cierto? Y entonces nosotros fácilmente pudiéramos relacionar esas dos palabras de una con dos cosas que conocemos y de una vez salirnos por un lado y decir, claro, pero yo no estoy ahí, porque para nosotros inicialmente glotonería es cuando comemos más de la cuenta, ¿sí o no? Y embriaguez, entonces nos excusamos porque pues, nosotros no tomamos licor porque somos creyentes. Entonces pareciera que no aplicara ¿para quién? Para nosotros. Pero sabe que la palabra original que utiliza ahí en embriaguez y en glotonería, si quiere la puede copiar y la puede indagar, ¿sí o no? Es la palabra crápula. Crápula. ¿Y qué significa eso? En cuanto a glotonería y embriaguez, no es que se dedique a comer ni que se dedique a emborracharse.
Crápula significa disipación, libertinaje, vida licenciosa, sin principios, que en sus labios tiene unos principios, pero en su modo de vivir tiene todo lo opuesto. Eso es lo que significa crápula. De manera que el Señor no está hablando de los que comen de más y de los que se embriagan. Está hablando de todo aquello que está absorbiendo nuestra atención, disipación, de todo aquello que está llevando a que los creyentes, por falta de comunión con Dios, nos hemos vuelto, yo no le veo nada de malo, yo no le veo nada de malo, yo no le veo nada de malo. ¿Sabe por qué no le ve nada de malo? Porque te desconectaste de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios, y no estoy hablando ni de legalismo ni de religiosidad, pero mi amado, si el temor de Dios no está en tu corazón, vas a cruzar todos los límites en el camino. Todos los límites los vamos a cruzar. Y si seguimos viviendo como creyentes, que estamos pensando es hasta qué puedo hacer sin que deje de ser creyente, mis amados, esa no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Porque estamos pensando es hasta dónde puedo irme sin salirme de lo que Dios permite. Eso solamente surge de un corazón perverso que tiene otros deseos en su corazón. Son otros anhelos los que hay dentro de su vida. De manera que dice el Señor que no se carguen sus corazones de crápula, de disipación, de libertinaje, de vida licenciosa, y empiecen a vivir sin principios. Y dice, ¿y de los afanes de qué? Y de los afanes de esta vida, ¿cierto? Hablaba esta semana con una hermanita y me pareció tan bonito algo que Dios manifestó en el corazón de ella. Le decía, Señor, eso es lo que necesitamos cada uno, ¿cierto? Porque ella abrió su corazón y decía, pastor, durante muchos años yo he sido una cristiana en mucha amargura. Y decía, y aunque los demás me vean sonreír, yo realmente mantenía amargada, porque mi sueño era que Dios me diera una casa. Y llevo años pidiéndole una casa al Señor. Señor, regálame una casa. Dame la provisión para una casa. Y dice, pero el Señor me habló esta semana y me dijo, pero ¿qué casas quieres? Si yo ya te construí casa, tu casa soy yo. Y dice, y yo no lo había visto y el Señor me dejó verlo tan hermoso que me inundó de una manera tan especial que mi sueño es experimentar más de esa realidad. Estaba sufriendo por una casa porque ese afán me lo sembraron en mi familia. Porque mi familia me dice, ¿y usted es cristiana y Dios no le ha regalado una casa? Y usted es cristiano y ¿qué ha logrado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que tiene? Su vida como que no ha alcanzado nada. Mis amados, puede ser que nuestras vidas no tengan ningún logro, pero si ya fueron alcanzadas por Cristo, mis amados, ya esa vida está experimentando la completa plenitud que necesitan nuestras vidas. El mundo tiene otra manera de medir diferente a la de Dios. Diferente a la de Dios. Por eso la iglesia en sus comienzos era completamente diferente. En la iglesia en sus comienzos no se manifestó doctrina, se manifestó vida. Y eso es muy especial. Porque a causa de que se manifestó la vida, ¿qué ocurrió en la iglesia en sus comienzos? Todo el mundo empezó a despojarse de las cosas que tenía. Pero ese despojo de las cosas que tenía no era porque la iglesia preparó una semana de enseñanzas de cómo entregar todos los bienes en manos de la iglesia. No había ese tipo de enseñanzas. Se enseñaba una sola cosa, Cristo. Y cuando esa iglesia empezó a conocer a Cristo, esa iglesia estuvo dispuesta a ser despojada de todo. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. De manera que no había afán en los líderes de la iglesia de sacar dinero a la iglesia, ni había afán en los líderes de la iglesia de enriquecerse con nada. Aún todo lo que traía y ponían a los pies de los discípulos,
todo era utilizado conforme Dios lo guiaba de una manera especial, y dice que no había necesidad en alguno. Pero como era un mover de Dios, ninguno estaba esperando volverse dependiente del otro, ninguno estaba esperando abusar. No, era un mover de Dios, donde Dios estaba trayendo una libertad sobrenatural. Era Dios gobernando en cada miembro del cuerpo. Y cuando Dios gobierna, mire lo hermoso, cuando Dios gobierna tu vida, te libra de que estés buscando el gobierno de los hombres sobre tu corazón. Porque tantas veces culpamos a los pastores, pero muchas veces el problema estuvo en nosotros. Estábamos buscando el gobierno del hombre, y entonces hicimos que el pastor se volviera como Dios para nosotros. Que el pastor me diga si me caso o no me caso, si el pastor diga si vendo o no vendo la casa. ¿Acaso el pastor es Dios? No. Cualquiera de los hombres que fue enviado a enseñar las Escrituras fue enviado a enseñar una sola cosa: Cristo. El pastor no es el que define si tú compras o vendes tu casa. Te podrá dar algún consejo en algún momento, ¿cierto? Pero por lo menos es algo que me ha ocurrido a mí. Muchas veces me he equivocado en dar consejos por creer que sé de todos los temas sin saber. Entonces me preguntan un consejo sobre algo, y por creer que por ser cristiano y por ser pastor uno debe saber de todo. No, hay cantidad de cosas que yo le digo a las personas: no sé, miren, esto más bien tal persona le puede ayudar, mire, tal persona lo puede acompañar en tal cosa. Yo de eso no sé, porque los cristianos queremos darnos las de que sabemos de todo y terminamos dando consejos erróneos en nuestro caminar y en nuestra vida, ¿cierto? Y ponemos nuestra vida en manos de ¿quién? En manos de otro hombre que está tan necesitado de Dios como ¿quién? Como yo, ¿cierto? ¿Usted sabe cuánto necesitamos cualquiera de los que expone la palabra frente a un grupo como ustedes de sus oraciones? Para que Dios nos guarde de nosotros mismos, porque no estamos construyendo nuestro propio reino. Hablé con un pastor esta semana que me decía: tengo una rabia. ¿Cómo le parece que donde tenemos la congregación enseguida pusieron otra? Se me van a llevar las ovejas. Dije: pastor, ¿no le da pena decir eso? ¿Cómo que se le van a llevar las ovejas si no son suyas? Si nosotros somos pastores, cuidamos un rebaño, pero no es nuestro. Las ovejas no son nuestras. ¿Por qué me voy a amargar si las ovejas se van para enseguida? ¿Sí o no? Como dijo alguien. ¿Sí o no? Si el lugar que montaron enseguida no es de Dios, no tengo de qué preocuparme. Y si es de Dios, tengo mucho de qué gozarme. Punto, ahí se definió. Entonces no estamos peleando por ovejas, que si se va, que si no se va, ¿cierto? Y de paso esto nos sirve. Que en Manizales, como hay una costumbre como desde hace muchos años muy fea, y es que muchas veces si una persona se congrega en un lugar y se cambia para otro, los del lugar donde se congregaban no le vuelven a saludar, se lo encuentran por la calle y le sacan el cuerpo, se cambian de cera. No, mis amados, Dios tiene una única iglesia. Todas estas congregaciones son diseño de hombre, todo esto fue del corazón necio de los seres humanos. Que queremos tener el control de las vidas, pero no queremos que Dios tenga el control de la vida de la vida nuestra. Las ovejas del rebaño del Señor son ¿de quién? Y tiene ovejas por cantidad de rebaños, pero todo el rebaño es ¿de quién? Es de Él. Pero la iglesia necesitamos entender eso, porque a veces le entregamos el control de nuestra vida a un pastor por no entender el diseño de quién. Mis amados, si el gobierno de Dios no está en mi corazón, voy a estar buscando el gobierno de quién. Voy a estar buscando el gobierno del hombre. Hace poquito un hermano me dijo: pastor, me inquieta mucho que yo cada rato lo llamo y le digo que no va a ir a la iglesia y usted no se pone bravo. Y yo le dije: ¿es que acaso a mí es el que me tiene que consultar?
Usted tiene que consultar es con el Señor, porque usted viene y me puede pintar aquí todas las excusas posibles y yo las voy a ¿qué? Las voy a aceptar. El asunto es que usted a mí no me tiene que entregar cuentas. Usted le tendrá que entregar cuentas ¿es a quién? Al Señor. Porque se supone que Dios es el que tiene que guiar nuestras ¿qué? Nuestras vidas, ¿cierto? Cada vez que tenga la oportunidad y lo vea, le voy a enseñar de lo que haya aprendido de Dios. Pero no es mi labor estar detrás suyo si va a ser o no va a ser. Si no está el gobierno de Dios en tu corazón. Entonces te portas bien de 10 a 12 el domingo y después vas a salir a hacer lo que te parece. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de los jueces. ¿Qué ocurría en el tiempo de los jueces? Dice que como no había rey sobre ellos, cada uno hacía lo que le parecía. Y cuando en la iglesia cada uno hace lo que le parece, es porque no está el gobierno de Dios en su corazón. Ese es el asunto. Porque no es un hombre el que te encamina, es Dios. Por Jehová son ordenados los caminos ¿de quién? Del hombre. Es Dios el que hace la obra. Aunque una persona sea la que enseñe a otra, aunque otra persona, como se dijo de Pablo y Apolos, uno sembró, otro regó, pero ¿quién es el único que da el crecimiento? ¿Quién es el único que hace prosperar esa palabra o ese consejo o planta esa vida en el corazón? Solo Dios. Porque no hay corredentores. No es que Cristo me salvó y me salvó César, no, imposible. Solo hay un Salvador, Cristo. Nadie más, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos en el nombre del Señor. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es el día que se aproxima? Sí. Cuando hay dolores de parto, aunque para la mamá es crítico, para todos hay felicidad, porque ya va a nacer, porque ya va a venir ¿a quién? A luz, ¿cierto? Cuando a mi esposa le dieron dolores de parto, yo no estaba angustiado, yo estaba feliz. ¿A qué hora salen con el bebé? Para tenerlo en los brazos, para verlo. Y cuando Dios dice que todas estas cosas que acontecen serán dolores de parto, significa que pronto le veremos y nos reuniremos con Él en las nubes para estar siempre ¿con quién? Para estar siempre con el Señor. Dice el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36, velad pues en todo tiempo. Y ese velad, no olvide que no tiene que ver con vigilia de pasársela las noches enteras, sino ese velad tiene que ver con estar apercibido de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la vida de Dios para su corazón. Que estemos apercibidos de esa realidad en nuestro corazón. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo ¿de qué? Del Hijo del Hombre. ¿Qué caracteriza a la generación de hoy? Allá afuera, pero tristemente también es lo que va caracterizando la generación aquí adentro, la queja. Caracteriza la queja allá afuera, hoy en día caracteriza a la generación presente que con nada se desmoraliza, con nada se desborona. Con cualquier cosa de una vez se desanima, con cualquier cosa que decae, porque ¿cuál es el concepto que se tiene hoy de ser amado? El concepto de hoy de ser amado es que me den todo lo que yo quiero y que me dejen hacer lo que yo quiera. Ese es el concepto de ser amado, ¿cierto? Y a veces venimos a la vida cristiana con el mismo concepto, de que es que Dios me ama porque me va a dar todo lo que yo quiero. Y en el momento en que Dios no me respondió lo que yo quiero, entonces estoy desanimado, estoy decaído, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Ya pusiste a tus hijos en las manos de Dios?
Si Dios no los ha cambiado, ¿qué tienes que hacer? Descansar en Dios. Ya Dios sabrá qué hace con ellos. ¿Es cierto o no es cierto? Porque a veces queremos ocupar ese lugar de ¿quién? El lugar de Dios. No significa que no seas un buen testimonio, no significa que no seas un buen ejemplo, que en lo que Dios te dé sabiduría estorbes, pero por lo demás la obra la tiene que hacer es ¿quién? El Señor. Mis amados, para los que tienen hijos pequeños, ahora que están pequeños es la oportunidad de que modeles a Cristo, porque cuando crezcan ya no van a oír lo que tú dices, van a decidir por quién. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en quién. ¿Sí o no? ¿Y qué más es lo que más nos cuesta a los papás? Que uno cuando tiene un niño, el niño hace lo que el papá le dice. Pero cuando ya el niño crece, que empieza a manifestar su propia voluntad, lo que más nos cuesta es aceptar que yo no puedo seguir controlando la vida de mi hijo como yo quiero y como a mí me parece. Porque ahora llega el momento donde él también va a ser probado. ¿Y qué es lo que necesitamos que esté plasmado en todos? ¿El temor de quién? El temor de Dios en nuestro corazón, ¿cierto? Yo cuando oro por mis hijos ya he entendido, ¿sí o no? Mi mayor oración por ellos es: Señor, guárdalos de ellos mismos. Si tú los guardas de ellos mismos, los vas a guiar por el buen camino. Porque si los guardas de ellos mismos, les vas a dar tal firmeza que aun cuando se vean rodeados de gente que no debe de ser, tú les vas a dar la capacidad de mantener firme sobre la roca que es Cristo. Porque el problema no está afuera, pero si hay vacío de Dios, no va a haber firmeza. No va a haber firmeza. Por eso no se trata de que los jóvenes vengan a entretenerse a la iglesia. Se trata de que vengan a conocer más de Dios. Para que esa luz de Dios les dé firmeza en ¿quién? En su corazón. Para que esa damita y ese jovencito hoy, en medio de la generación de libertinaje que hay, ¿cierto? Podamos entender que aunque vivimos en medio de una generación que huele a muerte por todos los lados, podamos entender que en nosotros hay un olor diferente, el olor a vida, el olor a Cristo. De manera que no es esa jovencita acostándose con cuanto novio tiene, ¿sí? Porque se cansó de venir a la iglesia y nunca conoció a Dios. No lo conoció. Porque cuando lo conozca, esa jovencita se para sobre la roca y el temor de Dios sobre su corazón le dice: hay un lugar para honrar a Dios y se llama el matrimonio. Y puede ser que para afuera nadie se quiera casar, pero para mí hay un principio de parte de ¿quién? Porque no es un principio teórico, es una vida establecida en el corazón de ese quien. Y eso no te lo va a imponer lo que otro te diga, solo la manifestación de la vida de Dios dentro de ti, dentro de tu corazón. Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. Dice la Escritura: un hombre llamado Nabucodonosor tuvo una idea: levantarse una estatua y dar un edicto, que todos se inclinaran y adoraran la estatua que él había hecho. Y qué hermoso, mis amados, cuando lo que tenemos no es religión, sino vida de Dios. Porque cuando fueron llevados 3 hombres, 4, Misael, Ananías, Azarías y Daniel, a Babilonia, Babilonia se propuso hacer algo con ellos. ¿Cuál fue la orden del rey? Cojan a estos 4 jóvenes e instrúyanlos en todo lo que Babilonia cree y hace. Para que, es más, les cambiaron el nombre para que ellos se identificaran con Babilonia.
Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Pero ¿sabe qué pasó? A pesar de que estaban inundados de toda la información de Babilonia, Dios les dio la gracia de mantenerse firmes, porque había algo diferente en la vida de ellos. Y era una vida lo que habían hecho. Los habían llevado cautivos, pero Dios les dio la gracia de mantenerse ¿qué? Firmes. ¿De qué estaba rodeado Daniel? De magos, de astrólogos, de gente que tenía todo tipo de creencias. Pero cuando vino la prueba, él sabía que solo un camino tenía la respuesta. Solo Dios es el que descifra los misterios. Y le dijo al rey Nabucodonosor: si esto es un misterio de Dios, Dios nos lo revelará. Y después vino y dio testimonio de que si estaba diciendo algo era porque Dios se lo había ¿qué? Porque en medio de todos esos astrólogos y magos, Daniel no se volvió un astrólogo y un mago más de la montonera. Sadrach, Mesach y Abednego fueron denunciados por no haberse doblegado ante la estatua y los trajeron. Los llevaron para ser lanzados en el horno de fuego. Pero antes de eso, ellos dejaron un testimonio claro dentro de sus vidas. Sepa, oh rey Nabucodonosor, que el Dios al que servimos tiene poder para librarnos de tu mano y de tu mano nos librará, oh rey. Hasta ahí va bien. Pero mire lo hermoso cuando hay convicción. Y si así no fuere, y si Dios permitiera que de esta no salimos, estoy en las manos de Dios y enfermé, ¿Dios puede sanarme? Pero si a Dios le placiera que de esa enfermedad me muera, sea que Dios me sane, o sea que Dios permita que me muera, yo ya tengo un dueño, el Dios de los cielos que me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Si Dios permite que mi vida prospere y Dios permite que mi vida se arruine con toda su economía, en prosperidad soy de Dios y en quiebra soy del Señor. Porque no es lo económico lo que cambia. Por eso son principios diferentes en la vida del ser humano. No estamos movidos por las cosas que externas. No le estoy diciendo que se vaya a buscar fracaso, le estoy diciendo es que busque a Dios con todo ¿qué? Con todo su corazón. Entendiendo esto, que hay más peligro en la abundancia que en la escasez. Porque en la abundancia nos volvemos autosuficientes. En la escasez, sí o sí, rogamos a Dios su favor. Sí o sí buscamos al Señor. En la salud nos volvemos autosuficientes. ¿Cierto? Pero cuando enfermamos, nos volvemos tan dependientes. Señor, tantas cosas de las que Dios nos colma, pero tantas cosas en las que perdemos de vista a Dios. Mis amados, poder dormir de noche es un regalo de Dios. Me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Porque cuando empezamos a sufrir, que va amaneciendo y no somos capaces de dormirnos, uno dice: Señor, solo tu misericordia es la que hace posible que este cuerpo descanse, que nos levantemos cada mañana. Pero mis amados, no podemos seguir teniendo un concepto de reino de Dios y no estar el gobierno de Dios en nuestro corazón. Dios te dio una nueva naturaleza y es la naturaleza de su Hijo, para que ahora lo que guíe tus pasos no sea lo que tú quieres, sino todo lo que Él ¿qué? Es. Porque eso nos va a llevar a cambiar aún conceptos dentro de nuestro caminar. Vamos a terminar por hoy. Nosotros hacemos lo que nos parece, pero afirmamos que si pasa es porque es la voluntad de ¿quién? Esa es la teoría que nosotros tenemos. Hacemos lo que nos parece,
Pero si pasa es porque es la voluntad ¿de quién? De Dios. Amados, Dios permite que sucedan muchas cosas que no son su voluntad. Pero nosotros nos escudamos en que eso era la voluntad de quién. No, Él permite que pasen muchas cosas que no son ¿qué? Su voluntad. Porque su voluntad está expresada en la gloriosa vida de su Hijo, en cada uno de nosotros. De manera que vamos ahondando en esto y le animo a que esté meditando. Porque Dios está preparando una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero no es hechura de ella ¿qué? No es hechura de ella misma. ¿Es hechura de quién? Es hechura de Dios. Diseñada por Dios, que expresa solo a Dios de una manera extraordinaria, para que se cumpla en nosotros: ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Pero ese vive Cristo en mí no es un adorno. Ese vive Cristo en mí es Cristo gobernando completamente mi vida. Que claro, que somos frágiles, pero todas esas fragilidades están a los pies de Cristo. Que tenemos luchas, claro, pero todas esas luchas están siendo rendidas a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Como dice la Escritura, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta que el reino de Dios no es un concepto, sino que el reino de Dios es alguien que ha sido puesto en nosotros para que sea el que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones? Y si alguien nuevo vino para gobernar, tiene que ponerle fin al que venía gobernando. Y el que venía gobernando era el viejo hombre. De manera que para que aparezca un nuevo reino, el viejo tiene que ser vencido. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No solamente con su muerte nos libró de la condenación que había sobre la naturaleza de pecado que portábamos, sino que en la cruz dio lugar para que esa naturaleza sea crucificada, para que en su resurrección seamos portadores de una nueva vida dentro de cada uno de nosotros. La nueva vida de Cristo, que Dios la quiere hacer cada vez más visible en cada uno de nosotros.